Hola, buenas tardes a todos y todas los que estáis visualizando esta videoconferencia organizada por la Asociación Intangia. Estamos en la sede de unos asociados de la empresa Ariane. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es agradecer personalmente a Pachi y a Silvia su colaboración desinteresada para cedernos este espacio y que hoy podamos realizar esta videoconferencia. También agradecer el apoyo moral a Paqui y el apoyo técnico a Ander. Sin ellos no podríamos estar aquí llegando a vuestros ordenadores. La verdad es que nos resulta muy agradable vivir esta experiencia. Como sabéis, la Asociación Intangia es una asociación a nivel nacional, pero debido a que tiene su sede social en Navarra, hasta ahora todos los eventos que habíamos organizado para hablar en torno a los derechos de propiedad intelectual habían sido eventos presenciales en Pamplona o alrededores, con lo cual nos faltaba ese evento al que pudiéramos llegar también pues, a los asociados que no son de la Comunidad Foral de Navarra. Son casi el 30% los asociados que pertenecen a Intangia que a día de hoy no han podido acceder a este tipo de eventos, con lo cual la videoconferencia nos resulta muy cómoda. Podemos llegar a través de vuestros ordenadores hasta vuestras oficinas y hasta vuestras casas y poneros al día en torno a los derechos de propiedad intelectual. Celebramos también el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue ayer 26 de abril, con lo cual nos ha parecido acertado que la videoconferencia de hoy se centre en la reforma que en nuestro Estado se ha producido en la Ley de Propiedad Intelectual. En noviembre del año pasado, del año 2014, se entró en vigor unas nuevas modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual que nos afecta a todos los creadores y a todas las empresas creativas, con lo cual, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar en qué consiste esa reforma y en qué nos puede afectar. La videoconferencia durará más o menos una hora. Por lo tanto, cualquier cuestión que quede en el tintero y que no podamos hoy tratar debido al tiempo limitado que tenemos, os animo a que contactéis como asociados con el Departamento Jurídico de Intangia y podremos resolver todas esas dudas que queden hoy en el tintero. Bueno, pues vamos a ello. Como os digo, ha habido una reforma el año pasado, el 4 de noviembre del 2014, en la Ley de Propiedad Intelectual, que, bueno, pues por la propia aplicación de la ley todavía en muchos aspectos no ha entrado en vigor, porque esa reforma ha dado un año de plazo para que todos nos vayamos adaptando, con lo cual hasta el 5 de noviembre del 2015 podemos analizar en qué consiste esos cambios y cómo nos va a afectar e ir adaptándonos poco a poco a esa nueva ley. ¿Qué novedades trae esta reforma y cómo nos puede afectar? Bueno, pues hay tres grandes bloques que consisten o que afectan a los límites aplicables a los derechos de autor en primer lugar. Analizaremos qué son los derechos de autor y cuáles son los límites. En segundo lugar, la reforma también afecta a un segundo gran bloque, que es el de la protección de los derechos de autor en Internet. Y en tercer lugar, hay otro apartado de la reforma que se aplica específicamente al funcionamiento de las entidades de gestión colectiva. Bueno, vamos con el primer gran bloque, que es el de los límites aplicables a los derechos de propiedad intelectual. Esta reforma nos va a afectar, por un lado, a los autores de obras intelectuales, pero también a los usuarios, a los que estamos utilizando obras intelectuales ajenas, que somos los directamente beneficiados por la regulación de los límites aplicables a los derechos de propiedad intelectual. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo surgen los derechos de propiedad intelectual? Bueno, pues surgen desde el mismo momento en que alguien crea una obra intelectual y la plasma en un soporte. Desde ese momento aparecen dos tipos de derechos de propiedad intelectual, que son los derechos morales, que además acompañan a la persona del autor, es decir, son derechos personales, son irrenunciables y son intransmisibles, y por otro lado los derechos patrimoniales, que permiten que el autor pueda explotar su obra y obtener un rendimiento económico por esa explotación. Por lo tanto, esos derechos sí que se pueden transmitir a cualquier otra persona o otra empresa, se pueden ceder, se pueden vender, se pueden alquilar, se pueden transmitir por cualquier sistema válido en derecho, incluso se pueden hipotecar. Pues bien, a estos derechos se les aplican una serie de límites que consisten en que un tercero
que no está autorizado por el autor pueda legalmente usar esa obra, esté autorizado legalmente a usar esa obra. Y uno de los límites que además ha sido objeto de esta reforma es el derecho a la copia privada. Este tema del derecho a la copia privada, como siempre ha sido un tema muy complejo, vamos a empezar describiendo lo que es el derecho a la copia privada y después analizar la reforma que se ha producido. Bueno, nos dice la ley de propiedad intelectual que el que compra o obtiene lícitamente un ejemplar de una obra intelectual tiene derecho a hacer copias para uso privado de dicha obra. Yo tengo aquí, por ejemplo, un libro que he comprado hoy, que es un ejemplar de la última obra de Arturo Pérez Reverte, Hombres Buenos. Bueno, yo he ido a un establecimiento, lo he comprado y por lo tanto ya cumplo con lo que me dice la ley de propiedad intelectual. Y es que soy adquirente legítimo del ejemplar de una obra intelectual y por eso tengo el derecho a hacer una copia para uso privado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las obras musicales. También he comprado, junto con el libro de Arturo Pérez Reverte, he comprado el último CD de Melendi. Bueno, pues exactamente lo mismo. Soy adquirente legítimo porque he pagado un precio por este ejemplar y por lo tanto tengo el derecho a hacer una copia para uso privado. A cambio, ¿qué le da a los autores, tanto a Melendi como a Pérez Reverte, la ley de propiedad intelectual? Pues el derecho a recibir una compensación económica por esas posibles copias para uso privado que yo pueda hacer de mis ejemplares que he adquirido legítimamente. Y ese derecho a recibir una compensación económica por las copias que yo como usuaria puedo hacer de esas obras, hasta el año 2010, desde el 2006 al 2010, una reforma de la ley de propiedad intelectual aplicaba para dar a los autores esa compensación económica una especie de canon, una especie de impuesto que se aplicaba a los equipos, a los aparatos y a los soportes que los usuarios utilizamos para copiar las obras. Si yo con mi último CD de Melendi hago una grabación en mi ordenador o hago una grabación en mi móvil o una grabación en un USB cualquiera, en un pincho, para después escucharlo en otro momento y en otro lugar, este soporte extraíble que yo utilizo para hacer esa copia para uso privado es el que lleva incorporado, o hasta el año 2010 llevaba incorporado un impuesto, una especie de tarifa que iba destinado a compensar económicamente al autor por esa copia para uso privado que yo estaba haciendo. Además, esa tarifa la marcaba la entidad de gestión, una entidad de gestión colectiva, y además no hacía falta tampoco que la entidad de gestión me persiguiera a mí como usuaria para que yo pagara esa tarifa, sino que lo que hizo en el 2006 entidades de gestión colectiva como las GAE es firmar un acuerdo con los fabricantes de los soportes para cobrar directamente esa tarifa en el precio del soporte que después puede ir destinado a grabar estas obras intelectuales. Bueno, pues bien, este sistema en el año 2010 es declarado ilegal por el Tribunal de Justicia Europeo al entender que ese importe que se estaba destinando a compensar a los autores por las copias para uso privado se estaba aplicando indiscriminadamente a cualquier tipo de soporte, con independencia de que el soporte fuera utilizado para grabar esa obra intelectual o para grabar otro tipo de contenidos que no están protegidos por la ley de propiedad intelectual. Yo, por ejemplo, utilizo este soporte para grabar un archivo profesional, un archivo de trabajo. Sin embargo, hasta el año 2010 este soporte llevaba incorporado en su precio un importe destinado a compensar a los autores, cuando el soporte, en mi caso, no está destinado a hacer copias para uso personal de contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, sino exclusivamente copias de seguridad de mis archivos personales o de mis archivos profesionales o empresariales. Con lo cual, la propia sentencia europea se da cuenta de esta aplicación indiscriminada del canon o de la tarifa destinada a compensar económicamente a los autores y decide o obliga a las autoridades españolas a eliminar ese canon. Y a partir de la reforma del 2014, la ley de propiedad intelectual debe adaptarse a esta eliminación. ¿Qué establece la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y la reforma del 2014?
Pues mirar, leo textualmente. Establece que es copia privada la reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones similares, de fonogramas, de videogramas o soportes sonoros, visuales o audiovisuales realizadas mediante aparatos o instrumentos técnicos para uso privado que no sea para uso profesional o empresarial sin fines directa o indirectamente comerciales. Además, no forma parte de la copia privada aquellas reproducciones realizadas por una persona física para el uso privado de obras de forma individual o temporal a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos para permitir su visionado o audición en un momento temporal más oportuno, siempre que dichas reproducciones, el perjuicio ocasionado a los autores haya sido mínimo. Por lo tanto, ¿qué nos dice la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con respecto al derecho a la copia para uso privado? Bueno, pues que si no hay una finalidad de uso colectivo, es decir, que la copia privada que hacemos de esas obras se ponga a disposición de muchas personas, o si no hay un fin lucrativo, es decir, que haya una finalidad comercial, se podrán hacer reproducciones para uso privado de obras adquiridas legítimamente. ¿En qué forma ahora se va a compensar a los autores? Porque antes una parte del precio de los soportes que se utilizaban para hacer esa copia para uso privado iba a los autores. Bueno, pues ahora directamente esos autores son compensados mediante una cantidad que es determinada en los presupuestos generales del Estado. Hay una partida presupuestaria anual que va directamente destinada a compensar a los autores por las copias privadas que hagamos los usuarios. Por lo tanto, en resumen, ¿qué nos dice la reforma del 2014 con respecto al derecho a la copia privada? Bueno, pues que se elimina por completo el canon digital, que a los autores se les compensará con cargo a los presupuestos generales del Estado, y además aclara cuándo hay una copia para uso privado en un soporte que se esté utilizando específicamente para eso y no se esté utilizando, por ejemplo, para un fin empresarial o para un fin profesional con respecto a contenidos que no están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Esto en cuanto al primero de los límites que he reformado. Otro de los límites que además es importante porque dentro de la asociación Intangia estáis empresas que estáis dedicándoos al sector de la formación y al sector de la investigación, pues ese segundo límite que se ha modificado es el derecho de cita. Vamos a analizar en qué consiste el derecho de cita para luego explicar cuál es el objeto de la reforma. Bueno, entiende la Ley de Propiedad Intelectual que el derecho de cita es el derecho a copiar, a distribuir y a publicar contenidos de otros autores protegidos además por los derechos de autor, siempre que se haga con una finalidad educativa o investigadora. Pero aquí la reforma distingue dos tipos de usos formativos o de usos para un fin educativo. Por un lado, el que hace uso el profesorado de la educación reglada, o sea, el centro educativo, las universidades, los centros de investigación que pertenezcan a un sistema educativo público, que impartan primaria, que impartan la ESO, la formación profesional, el bachiller o los grados universitarios, en cuyo caso pues, todos esos profesores que forman parte del sistema de educación reglada podrán libremente y sin autorización de los autores copiar, distribuir y comunicar al público fragmentos o partes de obras intelectuales. Incluso también podrán hacerlo con respecto a obras enteras, si se trata, por ejemplo, de obras plásticas, una fotografía, o obras figurativas, una escultura, un dibujo, o incluso obras arquitectónicas, siempre que lo hagan sin finalidad comercial y en base a las siguientes condiciones. Que esas obras o esos fragmentos que están utilizando sin autorización lo hagan para ilustrar las clases. Lo mismo da una clase presencial que una clase de formación a distancia. Que se utilicen obras que ya están divulgadas. En tercer lugar, que se cite o que se incluya el nombre del autor o la fuente de la que se ha obtenido la obra. Podemos obtener la reproducción de una fotografía de un libro, pero también se puede obtener una página web. Entonces habrá que citar esa página web. Y en cuarto lugar, que las citas no se hagan ni de libros de texto, ni de manuales universitarios o publicaciones similares, ya sean impresas o no, que se estén utilizando para impartir precisamente esa formación reglada. Entonces, aquí la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es clara, es decir, el profesorado que está impartiendo en el sistema educativo reglado podrá utilizar, podrá copiar, podrá distribuir o comunicar al público obras intelectuales ajenas y lo distingue
del uso que para fines también educativos o investigadores pueda realizar los centros que imparten formación privada. En este caso, esos docentes no pertenecen al sistema público educativo, sino que imparten formación de forma totalmente privada, y en estos casos también la ley de propiedad intelectual les permite acogerse al derecho de cita, es decir, podrán reproducir, distribuir o comunicar al público obras intelectuales ajenas, pero en este caso sí que hay un uso más limitado, porque ese uso se tiene que limitar a copiar, por ejemplo, el capítulo de un libro, el artículo de una revista o el 10% del total de la obra que se utilice para impartir la formación. Y además, en este caso, no están excluidos los textos y los manuales universitarios, sino que lo que se excluyen son, por un lado, las partituras musicales, por otro lado, las obras de un solo uso y, en tercer lugar, las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras publicadas en forma de colección. Pensemos, por ejemplo, que se va a impartir una formación totalmente privada referida al arte contemporáneo y lo que se quiere utilizar son copias de distintas obras fotográficas publicadas en forma de colección. Bueno, pues en principio esto estaría excluido. Y algo muy importante, y es que en este caso de la formación privada, los autores y los editores sí que tendrán derecho a recibir una compensación económica por el uso formativo que se haga de estas obras, que se cobrará a través de las entidades de gestión colectiva y se aplicará tanto a la formación que se haga a nivel presencial como a la formación que se hace en programas de formación a distancia o programas de e-learning. También se tendrá que citar al autor y la fuente de la que se ha obtenido la obra y eso, insisto, lo más importante es que ahí los autores y los titulares de derechos sí que tendrán derecho a recibir una compensación económica por el uso formativo de sus obras en los proyectos de formación privada. ¿Cómo podríamos evitar ese pago? Bueno, pues en primer lugar, si llegamos a un acuerdo con los autores o con los titulares de derechos, si hay un acuerdo escrito en el que el autor nos permite utilizar para esa formación privada esas obras intelectuales, bueno, pues no tendríamos por qué pagar la compensación económica a la entidad de gestión. Y en segundo lugar, que esos fragmentos de obras o textos sean de titularidad de la propia empresa formativa. Si los ha creado el personal de la empresa de formación, pues no es necesario que se compense económicamente a esos autores. Bueno, por lo tanto, ¿cómo podemos resumir la reforma aplicable al derecho de cita? Bueno, pues que distingue la cita de obras intelectuales ajenas según que quien lo haga sea un profesor de un sistema educativo público que está impartiendo primaria, ESO, formación profesional, bachiller o un grado universitario, a que lo haga el personal de un centro de formación privado bajo un proyecto totalmente privado. Donde no hay diferencia es que la formación sea presencial o sea a distancia. Lo que sí exige la ley es que cuando tenemos un proyecto de formación de learning o a distancia, lo que sí tiene que ser ese proyecto es no accesible al público en general, sino que únicamente utilicen esas obras intelectuales los alumnos y los docentes adscritos a ese curso, con lo cual obliga ya a que el sistema de formación a distancia tenga ya un acceso restringido y no sea accesible al público en general. Si no pudiéramos acogernos a este derecho de cita tampoco, a pesar de tener un proyecto formativo, porque los autores no nos han autorizado a utilizar sus fragmentos y no queremos pagar la compensación económica, tendríamos una tercera opción y es también objeto de reforma en el año 2014 y es la regulación de lo que llama la ley de propiedad intelectual obras huérfanas. No es un invento de nuestra ley de propiedad intelectual, sino que esto deriva de una directiva europea del año 2012 que regula lo que es una obra huérfana y cómo puede afectar esa catalogación a los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué dice esa directiva europea que ha sido trasladada a la ley de propiedad intelectual en el año 2014? Pues nos dice que obra huérfana es una obra cuyos autores o titulares de derechos no están identificados o si lo están, no están localizados, a pesar de haber hecho una búsqueda diligente de esos autores. Por lo tanto, si tenemos una obra de cualquier tipo, ya sea un libro, un periódico, una revista
o cualquier otro material impreso, una obra cinematográfica o cualquier otro tipo de obra audiovisual, una obra musical, que además puede estar accesible en un centro educativo, en un museo, en una biblioteca, en una hemeroteca, en una filmoteca, es decir, en organismos que lo que hacen es conservar y dar acceso a este tipo de obras intelectuales. Pero no conocemos, no podemos localizar al autor o este no está identificado, puede tratarse incluso de una obra que tenga muchos años de antigüedad, podríamos catalogarla como obra huérfana y así la ley nos permite copiar, digitalizar, publicar, indexar, catalogar, conservar, restaurar y facilitar su acceso al público con fines divulgativos y culturales. Pero sí que plantea una exigencia, tanto la Directiva Europea como la Ley de Propiedad Intelectual, y es que primero se debe hacer una búsqueda diligente de los autores de las obras. Incluso se debe preparar un informe con los resultados de esa búsqueda, es decir, he intentado por todos los medios localizar al autor o identificarlo en el caso de que no estuviera identificado y como no lo he conseguido, elaboro un informe diciendo que esa obra la catalogo como obra huérfana y la pongo a disposición del público por motivos de, de acceso a la cultura en general o por motivos divulgativos. Si finalmente el autor o el titular apareciera, entonces podrá exigir que deje de ser catalogada su obra como obra huérfana y también podrá exigir, claro, la compensación económica pertinente. Con lo cual, con esta reforma del 2014 de la Ley de Propiedad Intelectual, entra en vigor en nuestro sistema normativo la Directiva Europea de Obras Huérfanas, que permite catalogar como tal una obra sin autor identificado o sin autor localizable y permitir su acceso al público en general para fines divulgativos y culturales. Y una última reforma en el ámbito de este primer gran bloque, que es el de los límites aplicables a los derechos de propiedad intelectual, es el de los buscadores de noticias de prensa. Antes del 2014 se podían hacer agrupaciones de diversas noticias de prensa que aparecían en diversos medios de comunicación y en una única web o en un único buscador acceder a las principales noticias de esos medios de comunicación. Bueno, pues a partir de la reforma del 2014, los editores de los medios de comunicación podrán exigir una compensación económica por estas reseñas de prensa. Remuneración o compensación económica que además también será gestionada o efectiva a través de las entidades de gestión colectiva y que según la ley es irrenunciable. Eso significa que las entidades de gestión recaudarán de forma obligatoria esta tarifa para compensar a los editores de los medios de comunicación por las agrupaciones o reseñas de prensa que se puedan ir compilando o recopilando en una única web. Pues es el ejemplo del Google News. Este es el principal motivo de que Google News haya dejado de estar operativo en nuestro estado, y es que se niega a pagar esa compensación equitativa a los diferentes medios de comunicación. Bueno, pues este es en suma el primer gran bloque de reformas que nos trae la ley del 2014. Sí que me gustaría pues, dejar un poco patente cuál es mi opinión personal al respecto. Fijaros, estamos hablando de que por el uso privado de las obras los autores tienen derecho a recibir una compensación económica. Por el derecho de cita en determinados usos formativos que no pertenezcan al sistema educativo público español, también tendrán derecho a recibir una compensación por uso privado. También por el uso de las noticias o las reseñas de prensa. Aquí está claro que en la búsqueda de una solución entre el difícil equilibrio que hay entre los derechos de los autores y los derechos de los usuarios, la reforma del 2014 ha intentado solucionar ese difícil equilibrio, desde luego en beneficio de los autores, que son los que van a recibir en última instancia esa compensación económica. Bueno, pues vamos entonces al segundo gran bloque de reformas que nos trae la ley de noviembre del 2014 y que se centra en la protección de los derechos de autor en el entorno digital. Se modifican varios apartados de la ley de propiedad intelectual con la finalidad de que los autores tengan más medidas de protección y más medidas que puedan reaccionar ante la vulneración de sus derechos de autor en Internet.
Y esas mayores medidas de protección se centran en crear un procedimiento administrativo que pueden utilizar los autores para perseguir las vulneraciones que en la red en Internet se están produciendo de sus obras intelectuales. Así, bueno, el objetivo básico, según establece la exposición de motivos de la ley, es crear un procedimiento más ágil para que los autores puedan luchar contra la piratería en Internet. La reforma nos dice qué fases tiene ese procedimiento administrativo, cuál es el órgano administrativo encargado de ejercitar ese procedimiento, qué tipo de medidas se pueden aplicar, etc. Bueno, el procedimiento administrativo se llama Procedimiento de salvaguarda de derechos de autor en el entorno digital y sus fases son las siguientes. Bueno, quien sea autor, un primer paso es el siguiente. Quien sea autor o titular de un contenido protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, si lo ve publicado en una web ajena y no ha dado autorización para que ese contenido esté ahí publicado, en un primer momento deberá enviar un requerimiento a través del email que se facilita en esa página web, instando al titular de la web a que elimine su contenido. El autor le debe indicar además un plazo que está además determinado por la ley, por esta reforma, que es darle 2 días para que elimine el contenido que es suyo y que está protegido y que no ha autorizado a que esté colgado en esa web. Si ha pasado esos 2 días y el contenido no ha desaparecido de la web, entonces nos vamos a la fase segunda del procedimiento. El autor podrá presentar una reclamación ante el Ministerio de Cultura, en concreto ante un órgano administrativo concreto que es la Comisión de Propiedad Intelectual, la sección segunda, que es el órgano administrativo que está facultado para resolver el procedimiento de vulneración de los derechos de autor en Internet. La Comisión de Propiedad Intelectual recibirá el requerimiento por parte del autor que antes ya ha intentado evitar y ha requerido a la página web que ha vulnerado su contenido y su derecho y no ha conseguido que esa página web elimine ese contenido. Entonces el autor se pondrá en contacto con la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión de Propiedad Intelectual, bueno, pues hará una previa inspección de esa página viendo si el contenido sigue colgado en la red y poniéndose en contacto con el titular de la página. Puede suceder, y aquí también lo marca la Ley de Propiedad Intelectual, que la Comisión de Propiedad Intelectual necesite identificar qué empresa o qué persona está detrás de la página web que está vulnerando el contenido del autor. Porque puede suceder que esa página web ni siquiera tenga un aviso legal o una condición de uso o una información de qué empresa está detrás de esa página web. Entonces, la Comisión de Propiedad Intelectual necesitará una autorización judicial para hacer esa averiguación e identificar a la empresa o a la persona que está detrás de la página web. Bueno, una vez que está identificado, le enviará un aviso también por email para retirar el contenido que vulnera el derecho de propiedad intelectual del autor y le da un plazo para que haga esa retirada voluntaria de 48 horas. El titular de la página podrá a su vez formular alegaciones, también en ese plazo de 48 horas. Pasadas las 48 horas, sin que se haya retirado los contenidos o sin que se hayan presentado alegaciones, en el plazo de 2 días la Comisión de Propiedad Intelectual podrá presentar una propuesta de resolución. Las partes tienen a su vez 5 días de plazo para determinar lo que consideren conveniente hacer a esa propuesta de resolución. Y pasados esos 5 días de plazo, en el plazo de 3 días siguientes, la Comisión de Propiedad Intelectual dictará una resolución y adoptará una serie de medidas. Ya no solo puede exigir la retirada de los contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual del autor, sino que puede determinar que se cierre la página web, puede impedir al titular de la página web que tenga acceso a Internet, a servicios electrónicos y publicitarios, incluso que tenga un dominio registrado a su nombre, y puede incluso imponerle una multa de 30.000 a 300.000 euros en caso de reincidencia, si ya ha sido requerido en más ocasiones, en ocasiones anteriores, porque vulnera los derechos de propiedad intelectual de otros autores. Tener en cuenta que este procedimiento solo se aplica contra los titulares de páginas web que están subiendo contenido sin autorización de los autores. No se va a aplicar nunca a los particulares que se descargan esos contenidos, porque un particular
que ve un contenido en la red que es público y se lo puede descargar, no está cometiendo ninguna infracción administrativa, ni está cometiendo un delito, ni está cometiendo una falta. Quien comete la infracción, el delito o la falta es el titular de la página web que pone a disposición esos contenidos sin autorización de los autores. Por lo tanto, tenemos aquí en este segundo gran bloque de reformas de la Ley de Propiedad Intelectual la posibilidad de que el autor pueda acogerse a un procedimiento de salvaguarda de sus derechos en Internet e iniciar un procedimiento ante la Comisión de Propiedad Intelectual, ante la sección segunda de esa comisión que pertenece al Ministerio de Cultura, para exigir la retirada de su contenido que está publicado sin autorización en esa página, o para exigir otra serie de medidas, como puede ser, bueno, la más típica o lo que más se está utilizando es el cierre de esa página web. Aquí sí que querría también expresaros una opinión personal y que deriva además de lo que estamos viendo en la práctica, de cómo está funcionando ese procedimiento administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual, porque hasta aquí pues hemos hablado de 5 o 6 fases del procedimiento, se está hablando de 2 días para hacer un requerimiento, de otras 48 horas para que la Comisión exija la retirada voluntaria del contenido, de 3 días para formular alegaciones, 5 días, etcétera. Con lo cual, si vamos sumando todos esos pequeños plazos, en realidad la Comisión de Propiedad Intelectual podría en un mes, desde el requerimiento del autor, cerrar la página web. Lo que estamos viendo en la práctica es que ese procedimiento está durando como mínimo 1 año de plazo, con lo cual ni es un procedimiento tan ágil, ni se está consiguiendo que ese procedimiento sea eficaz para luchar contra la piratería en Internet. Y después tener en cuenta también que hay páginas que alojan contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual que están alojadas en servidores extranjeros, con lo cual pues este procedimiento no se puede aplicar. Bueno, y vamos al tercer gran bloque de reformas, que es el que aborda los problemas que han generado hasta ahora las entidades de gestión colectiva. A partir de la reforma del 2014, las entidades de gestión colectiva tienen el plazo de 1 año para cumplir con una serie de obligaciones que pues, han generado un mayor control y una mayor inspección en sus funciones de representar a los autores y de recaudar en nombre de los autores por el uso no exclusivo de sus obras. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de las entidades de gestión colectiva y de cómo funcionan, y después analizamos esas reformas. Bueno, en nuestro Estado existen a día de hoy 7 entidades de gestión colectiva. Algunas las conoceréis o habréis oído hablar seguramente todos. Por un lado está SGAE, que gestiona los derechos de autores y de editores literarios y musicales. En segundo lugar, AIAGEDI, que gestiona los derechos de los intérpretes musicales, de los cantantes y de los productores musicales. En tercer lugar, EGEDA, que gestiona los derechos de los productores audiovisuales. En cuarto lugar, DAMA, gestiona y representa a los directores audiovisuales. AISGE, como quinta entidad de gestión, que representa a los actores y a los intérpretes audiovisuales, los actores y actrices de películas. CEDRO gestiona los derechos reprográficos, es decir, la posibilidad de hacer copias en servicios de copistería de cualquier obra impresa. Y la VEGAP, que gestiona los derechos de autores plásticos y visuales. Bueno, ¿cómo funcionan estas entidades de gestión? Bueno, hemos dicho antes que el autor decide, desde el mismo momento en que crea su obra y la plasma en un soporte, para él se generan 2 tipos de derechos, los derechos morales y los derechos de explotación. Por lo tanto, controla de forma exclusiva el ejercicio y la explotación de su obra. Las entidades de gestión entran a gestionar en nombre de los autores, a representar a los autores por la explotación de los usos no exclusivos de la obra. Normalmente, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, lo que hacen los autores es, en el momento en que empiezan a explotar sus derechos patrimoniales, sus derechos económicos, negocian con terceros la explotación de esas obras, y una vez que la obra está ya divulgada, entran las entidades de gestión a
recaudar en su nombre por los usos no exclusivos. Hemos visto antes pues, un CD de Melendi, en este caso el autor, que además es representado porque puede ser autor de la letra de las canciones o de la melodía de esas canciones, es representado por SGAE, tiene la capacidad y el control absoluto sobre esas canciones y por lo tanto acuerda con la editora musical y después con la productora musical la elección de las canciones que van a salir en el CD y la grabación de las mismas. A la editora musical también la gestiona SGAE y a la productora musical la gestiona AIE AGD. Bueno, pues una vez que el CD está en la calle, el uso no es exclusivo que se puede hacer de ese CD, por ejemplo, pues por un bar musical que quiere utilizar la música de Melendi como música ambiente en las horas en las que está abierto, ese uso no exclusivo de su obra será gestionado por la entidad de gestión. Esto lo podemos trasladar a una película de cine, a una obra fotográfica, y es exactamente lo mismo. En un primer momento el autor decide a quién da los derechos de explotación a cambio de un rendimiento económico, y después, una vez que la obra está divulgada, cualquier otro uso no exclusivo que se haga de esa obra, entrarán ya las entidades de gestión a gestionar esos derechos. ¿Qué tipo de acuerdos firman los autores con esas entidades de gestión? Bueno, pues son acuerdos de representación y de gestión de sus derechos de explotación no exclusivos. Simplemente representan a los autores en esa gestión no exclusiva. Ahora bien, también las entidades de gestión van a recaudar en nombre de los autores de forma obligatoria en algunos casos. Hemos hablado del derecho a la copia privada. En este caso, el autor no tiene que autorizar que la entidad de gestión le represente en la recaudación de la compensación económica por las copias privadas que hagamos los usuarios, porque en estos casos es la ley de propiedad intelectual la que impone esa gestión obligatoria. Bueno, lo que es evidente es que hasta ahora las entidades de gestión, a pesar de que tenían una función clara de velar por los derechos de los autores y porque se respetara esos derechos de propiedad intelectual, sus funciones no han sido todo lo eficaces que se esperaba de ellos. Tampoco ha habido un régimen de transparencia en cuanto al ejercicio de sus funciones. Esa no transparencia y esa muchas veces forma de actuar no acorde con lo que se exige y con la eficacia que se les debería exigir, pues ha generado una mala imagen tanto para las entidades de gestión como para los autores que son representados en esas entidades de gestión, lo que ha salpicado también a la propia administración, que es la encargada en última instancia de velar por el control y la inspección a esas propias entidades de gestión. Con la reforma del 2014 lo que se pretende es dar solución a esos problemas en el funcionamiento y en el control de las entidades de gestión colectiva y impone una serie de obligaciones a las entidades de gestión, abriendo 3 tipos de frentes en los cuales la entidad de gestión tiene una serie de compromisos o de obligaciones a cumplir. Por un lado, frente a sus propios asociados. Las entidades de gestión colectiva son asociaciones sin ánimo de lucro. El estar asociado o ser miembro de esa entidad de gestión es totalmente voluntario, pero eso no quita a que quien lleva el órgano de dirección o de representación de la entidad tenga que cumplir con una serie de obligaciones de transparencia, de control en cuanto a qué se hace, cómo se está recaudando, cuál es la contabilidad de la entidad de gestión, etc. Bueno, pues ahora con la reforma del 2014, esas funciones de control interna que pueden hacer los propios socios a los órganos de dirección de la entidad de gestión está más clara. Un ejemplo, bueno, pues a partir de ahora la entidad de gestión tendrá que hacer público el sistema de reparto de las cantidades que han sido recaudadas en nombre de los autores. Y incluso tendrá que publicar un listado de autores que no han sido localizables o que no han sido identificables, pero que se ha recaudado en su nombre. Con lo cual sabremos en breve qué tipo de cantidades ha ido recaudando la entidad de gestión y no han sido pagadas al autor en cuestión, a pesar de que haya sido recaudado en su nombre por la gestión no exclusiva de sus derechos. Eso en cuanto al frente
que se ha abierto con respecto a los propios asociados de la entidad de gestión. Frente a la administración pública, es decir, el Ministerio de Cultura, que es el último encargado de velar porque estas entidades de gestión funcionen correctamente, también se han generado nuevas obligaciones. Por ejemplo, la entidad de gestión tiene que publicar anualmente las tarifas que van a aplicar a los usuarios que realizan una actividad económica y que utilicen obras intelectuales de forma no exclusiva de sus socios. Aquí hay una reforma muy importante, que es la del artículo 157 1b de la Ley de Propiedad Intelectual, porque obliga a las entidades de gestión a fijar esas tarifas generales atendiendo a criterios que son más objetivos. Por ejemplo, el uso efectivo que se puede hacer del repertorio que gestiona la entidad, los ingresos económicos directos que el usuario recibe por el uso de una obra intelectual en su actividad económica, o incluso comparándolo con otras tarifas que ya se están aplicando en otros estados de la Comunidad Europea. Hasta ahora, bueno, pues las entidades de gestión publicaban una serie de tarifas, pero no se sabía ni de dónde venían ni de dónde las sacaban. Bueno, pues a partir de ahora, con esta reforma, con este nuevo artículo 157, tienen que fijar esas tarifas atendiendo al uso efectivo de la obra intelectual en el establecimiento o en la actividad económica que realiza el usuario. Si ponemos un ejemplo lo vais a ver muchísimo mejor, porque pensar, por ejemplo, en un gimnasio en el que se dé una clase de baile, o un restaurante que en las horas de comidas o de cenas pues se puede escuchar en ese restaurante el hilo musical. Bueno, pues por todo eso los dueños de esos establecimientos, tanto del gimnasio como del restaurante, están pagando una serie de tarifas generales a las entidades de gestión, porque dentro de su actividad económica están utilizando obras intelectuales ajenas, en este caso obras musicales, y las tarifas que recauden esas entidades de gestión irán directamente a los autores de esas obras. Bueno, pues hasta ahora el único criterio que utilizaba la entidad de gestión para recaudar esas tarifas era el de los metros cuadrados disponibles, bien para dar la clase de baile o bien el espacio donde estaba el comensal que estaba escuchando ese hilo musical. A partir de esta reforma, ¿qué nos dice la Ley de Propiedad Intelectual? Bueno, pues que habrá que atender, por ejemplo, al número de usuarios de la clase de baile o al número de comensales que están en ese momento escuchando el hilo musical, o el número de horas que está abierto el gimnasio o el número de horas que está abierto el restaurante. Con lo cual, lo que se está intentando es que se atienda para fijar el pago a las entidades de gestión al uso colectivo real de la música y no al espacio disponible dentro del establecimiento donde se pueda escuchar esa música. También, bueno, pues todo esto será un sistema que controle la administración pública, el Ministerio de Cultura, de tal manera que las entidades de gestión tengan que enviar informes puntuales a ese Ministerio de Cultura sobre ese tipo de tarifas y sobre el cumplimiento efectivo de esos criterios a la hora de calcular las tarifas. La administración pública podrá ejercitar incluso e imponer sanciones en el caso de que vea que las entidades de gestión no están actuando de forma diligente o han infringido este artículo 157. Y el tercer frente que se abre en cuanto al cumplimiento de obligaciones de las entidades de gestión colectiva se dirige a los usuarios y al público en general. Por ejemplo, tanto el gimnasio, en el ejemplo que hemos puesto antes, como el restaurante, a través de sus asociaciones representativas podrán acudir a un sistema de mediación o a un sistema de arbitraje si no están de acuerdo con las tarifas que está aplicando la entidad de gestión o si esas tarifas no se han acomodado a los criterios que hemos dicho antes del artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y en estos casos, por lo tanto, surge un procedimiento ante la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para que las asociaciones de usuarios puedan negociar definitivamente las tarifas que se van a aplicar a su actividad económica y no sea la entidad de gestión la que unilateralmente crea esas tarifas. Y también se prevé la creación de una ventanilla única de facturación y pago que facilite a los usuarios el pago a todas las entidades de gestión que están involucradas en el cobro de derechos dentro de su actividad económica
que además deberá ser accesible por Internet y que además deberá promoverla una entidad privada que nada tenga que ver con las entidades de gestión, aunque las entidades de gestión sí que están obligadas a costear la creación de esa ventanilla única de facturación y pago. En resumen, ¿qué nos trae la reforma del 2014? Bueno, pues más control interno, más inspección administrativa, más transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades de gestión y más negociación en cuanto a las tarifas que se van a abonar a las entidades de gestión, lo que va a generar pues, un indudable beneficio en los usuarios que están utilizando en su actividad económica obras intelectuales. Recordar que tienen de plazo las entidades de gestión hasta el 5 de noviembre de este año, del 2015, para aplicar todas estas novedades. Sí que eso, pues me gustaría resaltar que bueno, pues estamos muy a la expectativa de qué tipo de obligaciones van a empezar a cumplir primero esas entidades de gestión, porque claro, por un lado, pues la administración pública les va a controlar más, con lo cual van a tener que elaborar más informes de cara a cómo han ejercido su actividad, a cómo han aplicado esas tarifas generales, etc. Por otro lado, también frente a los usuarios van a estar obligados a negociar más y mejor el establecimiento de esas tarifas. Pero lo más importante es que incluso a nivel interno, que hasta ahora no lo estaban cumpliendo, pues van a tener que ser más transparentes y dar toda la información que puedan reflejar no solo los estados contables, sino la actividad diaria de las asociaciones, publicando el sistema de reparto a los socios de las entidades de gestión, publicando las cantidades que han sido recaudadas y que todavía no han sido repartidas entre los autores porque estos no han sido localizables. Todo eso va a ser público, con lo cual pues bueno, estamos un poco a la expectativa de ver cómo por fin la actividad de las entidades de gestión se va a volver más eficaz, se va a volver más transparente. Esperemos que sea así, claro. Bueno, estos son en principio los tres grandes bloques que nos trae la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hay algún aspecto más, como es, por ejemplo, pues la aplicación también de una directiva europea del año 2011 que ampliaba el plazo de protección de los derechos que tienen los productores musicales de 50 a 70 años. Eso también ha sido objeto de reforma en este año 2014. Pero, como os he comentado, pues esos tres grandes bloques que afectan a los límites, a la protección de los derechos de autor en Internet y a la gestión interna y externa de las entidades de gestión colectiva, son las grandes novedades que nos trae la reforma. Aún así, la mayoría de los expertos que trabajan en el tema de la propiedad intelectual, con los que coincido totalmente, es que lo que nos ha dado esta reforma es nada, unos sencillos parches a problemas que sigue teniendo el ámbito de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual pues seguimos esperando una gran reforma de este sector, que además el propio gobierno pues, ha prometido que va a tener lugar en este año 2015, esa reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Veremos a ver si es así. Sigue habiendo temas que son de urgente solución. Por ejemplo, en el ámbito de Internet, ¿qué sucede con el uso de contenidos en redes sociales, en el Facebook, en el YouTube? Es algo que nos están preguntando constantemente. Desde un punto de vista ya más general, acercándonos a todo tipo de obras intelectuales, no solo en el ámbito de Internet, es necesario que la protección de los derechos de autor se aúne con la protección del patrimonio cultural inmaterial. En tercer lugar, la armonización en toda Europa para tener por fin un mercado digital único a nivel de contenidos protegidos de todas las legislaciones. En la mayoría de los Estados miembros, bueno, pues se siguen aplicando en unos estados unos derechos de explotación, en otros estados unos límites que son diferentes a los de los primeros. Es decir, que es necesario armonizar para todos los estados de la Comunidad Europea y que se apliquen los mismos derechos de propiedad intelectual y los mismos límites. O, por ejemplo, el estudio de la posición contractual que tiene un autor frente a los intermediarios en el sector cultural. Todos estos temas están ya en la mesa de las instituciones de la Unión Europea. Seguro que van a generar nuevas reformas y, bueno, pues estamos un poco a la espera de esas necesarias reformas que, lamentablemente, en el año 2014 pues no se han producido. Bueno, pues hasta aquí
la conferencia de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Insistimos en que como tenemos un tiempo limitado, si después de esta charla pues han surgido dudas en cuanto a la aplicación concreta de estos bloques de reforma que hemos analizado a vuestra actividad o a vuestro sector o a vuestra empresa, si tenéis dudas, bueno, pues contactáis con el Departamento Jurídico de Intangia y las resolveremos con mucho gusto. Bueno, buenas tardes y agur a todos.